Todos hemos tenido luchas. Todos hemos tenido batallas. Yo creo que este año pasado muchos tuvieron que tener batallas sentimentales, emocionales, económicas, familiares y posiblemente espirituales. Yo estoy seguro que la fe de mucha gente que me está escuchando fue confrontada en estos tiempos de cuarentena. Porque tal vez nosotros teníamos un concepto que ser cristiano era ir cada 8 días a la iglesia, era congregarse las 2 horas y ya yo llenaba como mi cuota de religiosidad. Pero muchas veces en este tiempo de cuarentena nos vimos confrontados. En esos momentos en que dijimos nosotros, realmente iglesia no era lo que estábamos haciendo. Realmente el concepto de iglesia cambió en este tiempo de pandemia. Gracias a Dios por este tiempo, porque al fin muchas personas pudieron tomar decisiones radicales y ver lo que significa el verdadero cristianismo. Y precisamente el verdadero cristianismo radica también en caer muchas veces, pero también en volvernos a levantar. La palabra de Dios habla en el primer libro de Reyes, del capítulo 18, de una historia maravillosa. Escuche bien. Primera de Reyes 18 habla de una historia poderosa que dice que un hombre llamado Elías se levantó a luchar contra toda una nación que quería irse a la idolatría. Y en medio de esos tiempos difíciles, en medio de esos tiempos de angustia, dice que este hombre llamado Elías se levantó y comenzó a pelear en contra de 450 profetas de Baal. Y les dijo a todas esas personas, suban al monte Carmelo. Y en ese lugar vamos a ver quién es nuestro Dios, quién es el verdadero Dios. Y el Dios que responda con fuego, a ese Dios vamos a servir. Y ya ustedes conocen la historia. Descendió fuego del cielo, consumió el holocausto. Y dice la palabra, hasta lamió el agua que se había derramado en el altar. Es impresionante. Pero muchas veces nosotros nos quedamos en ese pasaje, en esa historia, en esos versículos. Pero muchas veces no vemos lo que vino después de esa historia. Y es que dice Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 al 2. Dice de la siguiente manera: y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo no sé cuántos hemos tenido batallas que Dios nos ha dado la victoria tremenda, una victoria grande. Yo no sé qué batallas has tenido en tu vida que Dios te ha dado la victoria de una manera impresionante. Pero yo he tenido batallas en mi vida en la que Dios me ha dado la victoria de una manera sobrenatural. Y en medio de esas batallas uno cree que ya como que ya el enemigo no se va a levantar, como que ya él se va a quedar quieto durante un tiempo. Como que luchar un tiempo por mi familia, como que ya eso fue suficiente, ya de ahí en adelante nunca más el enemigo se volverá a levantar. Pero cuando este hombre destruye a esos 450 profetas, al día siguiente una mujer llamada Jezabel, esposa de Acab, se entera de esa noticia y le manda un comunicado de muerte a Elías. Y lo primero que yo me di cuenta es que la amenaza de Jezabel fue de la misma manera como Elías mató a los profetas. Porque Elías lo que hizo fue degollar a los profetas, destruirlos a los 450. Y Jezabel le dijo: como tú lo hiciste con ellos, así yo lo voy a hacer contigo. Y aquí el Señor me enseñó un principio maravilloso que espero tú lo recibas desde casa. Escucha bien, por favor, que esto es muy fuerte. Todas las victorias que Dios te dé serán las futuras guerras que tú vas a tener. No sé si me estoy haciendo entender. Te voy a colocar este ejemplo. Si Dios te levanta a ti como un restaurador de matrimonios, seguramente el problema que Satanás o la estrategia que Satanás va a utilizar fue lo mismo que un día Dios utilizó para liberar a otros. No sé si me estoy haciendo entender. Si tú fuiste una persona que
trajo bendición a otras personas económicamente, el diablo va a utilizar la ruina para destruirte. Lo mismo que una vez tú utilizaste para bendecir a otros, es lo mismo que el diablo va a utilizar después para quererte destruir a ti. Por eso cada vez que tú vayas a hacer la obra de Dios, cumpla los proyectos y cumplas el llamado de Dios, tiene que estar pendiente que lo mismo que tú haces por otros es lo mismo que el diablo va a utilizar para destruirte. Y digo esto porque mucha gente dice, ¿por qué se me ha levantado Satanás? Como queriendo destruir lo que un día yo sembré. Hay gente que me dice, Dios me dio un don para utilizarlo en el reino de los cielos y ese don es lo que me ha dado plata para el mundo secular. Mucha gente me dice, pastor, yo un día fui restaurador de matrimonios y ahora me estoy divorciando. Un día Dios me utilizó a mí para traer sanidad a las personas y ahora yo estoy en una enfermedad terminal. Un día Dios me utilizó para profetizar a otros y ahora yo siento que estoy como bajo maldición. Como que no se retribuyó lo que durante mucho tiempo he sembrado, y es precisamente lo que le pasó a Elías. Lo mismo que Elías hizo el día anterior fue lo que Jezabel utilizó el día siguiente para quererlo destruir a él. El diablo sabe perfectamente las capacidades que tú tienes en Dios. El diablo no te menosprecia. Eso es lo que muchas veces nos han dicho. El diablo me menosprecia. Él no te menosprecia. De lo contrario, no te atacaría de la manera en que te ataca. El diablo no menosprecia a tus hijos. Todo lo contrario. Muchas veces él le da más valor a nuestros hijos que ni nosotros como padres. Muchas veces el enemigo le da más valor al propósito de Dios en nuestra vida que ni nosotros mismos. Muchas veces nosotros desperdiciamos el propósito de Dios cuando Satanás por un momento dice, si supiera lo que estás perdiendo, pero ven para acá que te voy a destruir. La gente podrá utilizar tus mismas estrategias en tu contra, pero no obtendrán los mismos resultados. Satanás se podrá levantar a querer destruir lo que un día tú hiciste en Dios. Pero Dios me dijo claramente que te va a levantar a ti en medio de los tiempos difíciles para demostrarle a las personas que Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? No son las estrategias, no son los métodos, no son las circunstancias. Jezabel quiso enviar un comunicado a Elías y decirle, te voy a destruir así como tú destruiste a los profetas, pensando que iba a lograr los mismos resultados que Elías encontró. Pero dice la palabra de Dios en Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Mas el Señor es el que da la victoria. Hoy le vengo a decir a alguien en el nombre de Jesús, deja de estar utilizando las estrategias de este mundo, o que tú has visto que otro prospera, o que otro se levanta, o creyendo que a ellos le funciona, a mí también me tiene que funcionar. No son las estrategias, no son los métodos, es el Señor quien da la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Es el Señor quien da la victoria. Y lo digo porque esta iglesia durante muchos años tuvimos estrategias de crecimiento, estrategias de consolidación, estrategias de discipulado. Hasta orábamos como otros pastores a ver si la gente recibía de la misma manera. Yo un día hasta se me ocurrió. Dije, pues nadie se sana, al menos le voy a tirar el traje encima, así como lo hacía un gran hombre llamado Benny Hill, que él tiraba los trajes y la gente se sanaba. Al menos nada funcionaba. Era porque no entendía que no eran los métodos, era el Señor quien da la victoria, quien trae los milagros, quien trae la restauración. No eres tú quien va a permitir restaurar tu matrimonio, es el Señor quien lo va a hacer. No eres tú quien va a hacer que tus hijos se conviertan a Cristo, es el Señor quien lo va a hacer. Y cuando tú tienes este concepto en tu mente, dejas de preocuparte y todas tus cargas y ansiedades te las entregas al Señor. Y tú le dices, Señor, ahora este problema no es mío. Si Elías hubiera entendido este principio, no hubiera pasado lo que les voy a contar a continuación.
Dice Primera de Reyes 19, 3 y 4. ¿Se acuerdan la amenaza de Jezabel? Miren lo que hizo Elías. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Escuche bien, Caleb. Una mujer, aquí está mi hermano Caleb, bienvenido, profeta de Dios. Escuche bien esto, por favor. Una mujer tuvo el poder para ingresar miedo sobre una persona que el día anterior había matado a 450 profetas. Es impresionante lo que una persona puede lograr en la vida de otra. Yo he conocido ministros que han hecho milagros en Dios. Hace poco yo hablaba con mi esposa eso. Conocimos a una pareja que estaban, el hombre ya había sido pastor y había sido usado por Dios grandemente. El tipo echaba fuera demonios, ataba demonios, libertaba cautivos. Él iba a un pueblo y se llenaban los estadios de ese hombre de ver la gloria de Dios. Y entonces se enamoró de una chica y tenía miedo de casarse. Y yo le dije a esa persona, ¿usted que echa fuera demonios, que liberta cautivos, que llena estadios, le da miedo el matrimonio? Muchas veces hay gente así, que ha hecho grandes cosas en Dios. Dios los ha utilizado para hacer grandes prodigios. Y cuando medio viene un tiempo de cuarentena, de pandemia, son los primeros que caen de la gracia. ¿Y dónde quedaron los 25, 30 años de ministerio atrás? ¿Acaso Dios no te prosperó antiguamente? ¿Acaso Dios dejó de ser Dios en este tiempo de cuarentena? ¿Quién te usó antiguamente? Pues ese que utilizó en el pasado también te va a utilizar en el presente y en el futuro. Elías no entendió eso. Elías se le olvidó. Escuche bien Sergio. A Elías en 24 horas se le olvidó el poder de Dios. Imagínese usted, Sergio. Usted ve descender fuego del cielo que consume todo el holocausto. Con sus propias manos usted mata a 450 hombres y al día siguiente, por una amenaza de una mujer, usted sale corriendo. ¿Sabe qué pasa con ese tipo de personas? Que no tienen una comunión constante con Dios. Y es lo mismo que yo le dije anteriormente. Piensan que porque el martes el Señor me dio la victoria, el miércoles el enemigo no se va a levantar. Y mire que Satanás quiso probar también la fe de Elías. No le envió 890 o 900, le multiplicó el número de enemigos. No, una sola mujer. El día anterior mató 450. El día siguiente le voy a enviar una sola amenaza a ver qué va a hacer. Como dicen por ahí, mata el tigre y le huye al cuero. Y digo esto porque hay muchas personas que me están escuchando, que han hecho cosas en Dios, han dado pasos de fe gigantes. Seguramente han luchado por la restauración de tu matrimonio, de tus hijos, de tus padres. Han luchado para que tu generación se salve y lo han logrado. Pero ante el primer problema, retrocedes ante lo que Dios ya ha hecho en tu pasado. ¿Cómo es posible que hay gente que Dios ha hecho milagros y andan huyendo que no se contagien de COVID, cuando con sus manos han puesto las manos sobre enfermos terminales y Dios los ha sanado, y le andan huyendo a la gente porque cuidado, me contamino? Habla al Señor. Levanta tus manos al cielo. Di conmigo: Padre Celestial, no permitas que los pequeños detalles sean destruyendo grandes ministerios. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto. Mira lo que pasa a una persona que huye. Pasa por el desierto. No es que el que huye va a llegar a tierras manantiales de vida y tierras prometidas, no. Una persona que huye vive en desierto.
Y dice, dejó allí a su criado y se fue para el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, deseando morirse. Un profeta que hizo descender fuego del cielo, que hizo que toda una nación volviera otra vez al Señor, al día siguiente, por una amenaza, deseaba morirse. Mire, no es que los problemas sean grandes, es que mi mente los engrandece más de lo que son. Si nosotros entendiéramos lo fáciles que son destruir principados, potestades, huestes y gobernadores, dejáramos a un lado la incredulidad, el temor, la desesperación. Si usted entendiera que para que Dios te bendiga solamente necesita tronar sus dedos, dejaría de desesperarte por qué vas a comer al día siguiente. Un profeta que al anterior día hizo grandes cosas a Dios, al día siguiente se quería morir. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Los conquistadores no huimos de los problemas, los enfrentamos. El Señor nos dijo que este año es el año de la conquista. Y jamás usted ve en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe que uno solo de ellos haya retrocedido ante los gigantes que estaban al frente. Ellos sabían que con sus fuerzas no lo podían lograr como David. Él solamente sabía una sola cosa: si Dios iba adelante, él iba a destruir a ese gigante. Solamente necesitó de una pequeña piedra en las manos de un ungido para destruir a un gigante de 3,5 metros. Tú no necesitas hacer muchas cosas en Dios para que tu vida sea transformada. Solo necesitas una pequeña piedra ungida bajo la unción del Espíritu Santo para destruir a tus gigantes que están al frente. Huir de los problemas solo te aleja de las posibles soluciones. Cuando tú huyes de los problemas, no te das cuenta de la solución tan fácil que Dios te está mostrando al frente. Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, él dijo: Señor, mira cómo tu pueblo se está apartando de tus caminos. Y el Señor le dijo: listo, ves al monte Carmelo, allí voy a mostrar mi poder. Él dijo: listo. En el monte Carmelo descendió fuego del cielo. Mientras que los 450 profetas de Baal se sacaban sangre tratando de invocar el nombre de Baal, y Baal no respondió. Él solamente necesitó decir: Señor, respóndeme, y que esta generación reconozca que solamente hay un Dios en los cielos. Y descendió fuego del cielo. Muchas veces nosotros nos complicamos ante los problemas, cuando la solución es más fácil de lo que nosotros creemos. El Señor solamente está buscando a alguien que deje de huir de sus problemas y los pueda enfrentar en Dios. Mire, Jonás huyó. Dios le hizo el llamado de ir a Nínive y él huyó. Y dice la palabra en Jonás 1:3: pero Jonás se levantó a huir a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Una cosa es huirle a los enemigos y otra cosa es huirle a la presencia de Dios. Y hay personas que están aquí y hay otros que me están escuchando que no le están huyendo a los gigantes, le están huyendo al propósito de Dios. Porque aquí tenemos dos prospectos de personas. Tenemos a Elías, que huye de alguien que lo quiere matar, y vemos a Jonás, que huye del propósito de Dios. Y si tú eres de los que Dios te ha hecho un llamado, si tú eres de los que Dios ha establecido un propósito en tu vida y estás huyendo, hoy es el día que detengas tus pasos, pienses en lo que estás haciendo. Y hoy Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hoy Dios te puede decir: yo te voy a levantar, pero no vuelve nuevamente al propósito inicial que comencé contigo. Pero Jonás se levantó a huir de Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Mire, otro secreto maravilloso. ¿Se acuerdan de Elías, amor? ¿Te acuerdas? Que dice que Elías, cuando salió huyendo, pasó por el desierto.
Los que huyen, escuche bien, los que huyen de sus enemigos tienen que vivir por tiempo de desierto. Pero los que huyen de la presencia de Dios descienden. Desciendes en espiritualidad, en fe, en amor, en trabajo, todo te sale mal. No eres feliz con lo que tienes, te sientes insatisfecho, sientes que dentro de ti falta algo. Eso es lo que le pasó a Jonás. Huyendo de la presencia de Dios, descendió a Jope. Y dice, y encontró un barco que iba a Tarsis y pagó, diga conmigo pagar, que lo fuerte, pagar, una vez más, pagar. Dice, y pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Que huir tiene un precio. ¿Sí o no? Sale bien caro hacer las cosas mal. Tú no puedes huir sin haber pagado primero el precio. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que para hacer las cosas en Dios hay que pagar un precio, pero para huir de ellas también lo hay que pagar. Y hay muchas personas que me están escuchando que están pagando el precio de huir de la presencia de Dios. Y ese precio son divorcios, enfermedades, depresión, infelicidad. ¿Qué es pagar? Es que tú me pides algo a cambio por dejarte montar en el lugar donde vas a ir. Y lo que el diablo te pide a cambio para que huyas de la presencia de Dios, tu familia, tu ministerio, tu llamado, tu felicidad, la gracia de Dios, el mover de milagros. Él te pide eso a cambio para que tú se lo des y te puedas montar en el barco para huir de la presencia de Dios. Huir de tus problemas es una carrera que jamás vas a ganar. ¿Qué produjo el huir de Elías? Versículo 3 y versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hoy les hablo a los que están huyendo, a los que huyen de una conversación con Dios. Hay gente que no ora, no porque no quiera orar, sino porque en el momento en que comience a orar, les da miedo volverse a enamorar de Dios. A mí me pasó eso muchas veces, cuando lamentablemente por malas decisiones me alejé del Señor. A mí despertaba una pasión dentro de mí por querer orar, pero el orar me hacía que Dios redarguyera mi corazón de lo malo que había hecho. Entonces yo prefería vivir en pecado que tener esa conversación con Dios, porque muchas veces la medicina duele más que el proceso para vivir lejos de ella. Y mucha gente le huye a la sanidad por temor al propósito que ella pueda producir. Mucha gente le huye a los milagros o al propósito de Dios por miedo a que renuncie de su empresa, por miedo a soltar lo secular. Mucha gente le da pavor restaurar su hogar por miedo a que lo vuelvan a traicionar. Hoy le hablo a los que están huyendo del llamado de Dios. Hoy le hablo a los que están huyendo de los retos que Dios te ha dado. Hoy le hablo a los que están huyendo por amenazas de muerte. A los que el huir les produjo encuevarse. A esos que hoy están encuevados. A esos que hoy les da temor salir y exponer su corazón. A los que le da miedo pedirle perdón a Dios porque es tanto lo malo que han hecho que piensan que Dios no los puede liberar y los puede perdonar. Hoy les digo de parte de Dios que el Señor puede traer restauración a tu vida, restauración a tu casa. Alguien que reciba esta palabra, restauración a tu matrimonio, restauración a tu ministerio. Te puede prosperar, te puede levantar de tu lecho de muerte si tú tomas una decisión. Dice la palabra de Dios, y Elías se metió en una cueva.
donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Así se llama el mensaje. ¿Qué haces aquí? Y algo que me llama la atención es que la cueva es un sinónimo de todo lo malo. Es un sinónimo de muerte, de enfermedad, de divorcio, de angustia, de depresión, de pobreza, de todo lo malo. Y algo que me llama la atención es que nunca el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces allí? Porque tengo entendido que que el Señor no puede tener comunión con un pecador. Por lo cual este versículo debería decir: ¿qué haces allí? O sea, yo no estoy en esa cueva. Yo no estoy en ese lugar de muerte. Yo no estoy en este lugar de perdición. ¿Qué haces allí? No, él dijo: ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Y descubrí un maravilloso secreto de parte de Dios. Cuando eres llamado por Dios y te apartas, Dios nunca te deja. El hecho de que tú lo sueltes a Él no implica que Dios te ha soltado a ti. Porque tú estás aferrado. Es que no tengo. Venga, Carlos, un momentito. Un momentito. Venga. Amén. Venga. Es que necesito hacer este ejemplo. Agárrame. Así. El hecho de que tú sueltes a Dios, suelta a Dios. Yo soy el Señor, ¿no? Hagamos de cuenta que yo estoy bien vestido, entonces yo soy el Señor. Él es mi hermano Caleb, profeta de Dios. Entonces, el hecho de que tú sueltes a Dios no necesariamente obliga a Dios a soltarte a ti. Agárrame fuerte. Y tú me soltaste. Y tú dices: ya solté al Señor, caí en pecado, hice lo que hice, ahora el Señor me dejó. Él te sigue agarrando. Dice la palabra de Dios: sus cuerdas de amor me tienen sostenidas. Ahí está. Entonces tú te puedes aferrar, suéltate. Él puede querer no, yo no quiero y esto. Pero Dios te mantiene aferrado al propósito que un día Él estableció en tu vida. Gracias. Y me di cuenta, escucha bien por favor. Me di poderosamente cuenta que una persona que tiene un llamado de Dios, Dios nunca lo deje, aunque tú lo quieras dejar a Él. Por lo cual, tú lo llevarás al lugar de muerte que puedas estar. A donde quiera que tú vayas, Dios irá contigo. Si tú quieres ir a pudrir tu vida, a destruirla, Dios estará al lado tuyo, siempre diciéndote, siempre recordándote, siempre llamándote, siempre a través de los medios, a través del WhatsApp, del Facebook, a través de una buceta, de un televisor, de cualquier medio. Dios aferrado a ti, llamándote a que vuelvas nuevamente, a que te levantes y salgas de esa cueva y vuelvas al propósito. Podés soltar a Dios, pero no obligas a que Dios te suelte. Y aquí viene lo medular del tema. Cuando una persona huye, cuando una persona cae, cuando una persona ha dejado su llamado, cuando una persona ha abandonado su propósito, ¿qué espera la gente de esas personas? A ver, si una persona pecó, ¿qué espera la gente que le va a pasar a esa persona? Que le va a ir mal. Y si Dios lo vuelve a llamar, ¿cómo lo va a llamar el Señor? Fuerte. ¿Qué espera la gente que Dios haga con ese tipo de personas? Que los castigue, que venga juicio de parte de Dios. Es lo que mucha gente me dice. Cuando a alguien le falla a otro, dice: ojalá se pudra, ojalá le vaya mal, ojalá. Y es que lo hacen con odio. Eso es lo que la gente espera de alguien que ha caído, de alguien que está encuevado. Pero ¿sabe qué fue lo que hizo Dios con una persona tan incrédula como Elías? Dice la Escritura: y el Señor le dijo: sal fuera, sal
fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová pasaba. Escuche bien, por favor, esto es poderoso. El Señor le dijo, sal fuera que voy a hablar contigo. Las ovejas de la iglesia le dan mucho temor cuando el pastor le dice, necesito hablar contigo. Le da algo porque dice, seguramente me va a castigar, me va a reprender, algo me va a decir malo. Entonces alista la colita para que le ¡pa! Tome su correazo. Eso es lo que seguramente Elías esperaba, recibir de parte de Dios por salir huyendo del llamado que Dios le había hecho. Y dice la escritura, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. O sea, cuando se comenzó a destruir todas las cosas, él dijo, ahí viene el Señor, seguramente me va a destruir. Y se dio cuenta que ahí no estaba el Señor. Pero no solamente dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Qué espera la gente cuando tú caes? Hoy el Señor te dice, arrepiéntete, pecador, porque juicio viene sobre tu vida. La gente piensa que el Señor, a los que tiene un llamado de parte de Él, los corrige con vientos y con terremotos, pero no es así. Dice, pero Jehová no estaba en el viento, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. O sea, Elías esperó que lo malo fuera producido por Dios para traer castigo por haber salido huyendo de la presencia de Jezabel. Entonces en el fuego no estaba Dios, en el terremoto no estaba Dios, en los vientos que partían las peñas tampoco estaba el Señor. Entonces él dijo, pero yo pensaba que el Señor me iba a destruir a través de un terremoto, que el Señor me iba a destruir a través de un COVID, que me iba a destruir a través de la pobreza, que es lo que mucha gente piensa. Pero dice la escritura, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo por segunda vez, ¿qué haces aquí, Elías? En la primera, Dios estaba en la cueva. En la segunda, él se salió de la cueva y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Y hoy el Señor está llamando, no con terremotos, no con castigo ni con juicio. Hoy el Señor está llamando con un silbo apacible a personas que están en cuevas espirituales, personas que están en tiempos de divorcio, en tiempo de escasez, en tiempo de enfermedad, en tiempos de derrotas. El Señor te está diciendo, no como un padre regañón, sino como un padre amoroso diciendo, ¿qué haces aquí? Elías conoció a un Dios de segundas oportunidades. Entonces yo dije dentro de mí, no sé si Caleb se lo ha preguntado, si la pastora se lo ha preguntado, si Sergio se lo ha preguntado, pero yo me pregunté, ¿por qué para dar segundas oportunidades a personas si hay otras esperando una primera oportunidad? ¿Usted no sabe cuánta gente anhela el llamado que tú tienes? Mire, yo he visto a gente con unas voces melodiosas, divinas, pero que son tan sinvergüenzas con Dios, que son tan malos cristianos. He visto a otros que tienen grandes dones y los desprecian tanto, otros que tienen llamados y los desprecian y yéndose al pecado. Y Dios los llama y los llama y los llama y los llama. Y uno ve a otros que quisieran tener las cualidades que tiene este. Y uno diciéndole, Señor, ¿por qué no se las das a este? Porque este la está despreciando. ¿Por qué el Señor ir a buscar a un profeta en una cueva, a un miedoso, a un gallina como Elías, que se encuevó por la amenaza de una mujer, habiendo más profetas que se pudieran levantar en su lugar? ¿Por qué Dios se empecina con personas
habiendo cientos más esperando su oportunidad. Entonces se me vinieron a la mente personas como Pedro, que habiendo negado a Jesús, el Maestro, al resucitar, lo primero que hizo fue buscar a su amigo. Se me vino personas como Sansón, que habiendo jugado en contra de la presencia de Dios, aún así le volvió a crecer el pelo. Personas como Jonás, que el Señor tuvo que hacer un pez para que se lo tragara y llevarlo a la fuerza. Eso es lo que me llama la atención. A la fuerza se lo llevó el Señor a Nínive. ¿Por qué el Señor tiene que obligar a personas a que cumplan el llamado y el propósito cuando hay otros que sí lo quieren hacer por amor? Y me di cuenta que Dios, que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, Él sabe perfectamente que separado de Él nada puedes hacer. Y Él prefiere ser un padre que insiste, un esposo que insiste, para que nunca tenga la excusa de decir: el Señor nunca me llamó, el Señor nunca me perdonó, el Señor nunca me dio oportunidades. Porque esta es la noche de las segundas oportunidades. Esta es la noche que Dios ha escogido para que te vuelvas a levantar de tu lecho de muerte, de tu lugar de cuevas, y le digas al Señor: hoy acepto tu perdón, hoy acepto la restauración de mi vida. Y dice la palabra de Dios: y le dio Jehová una segunda oportunidad. Y en Primera de Reyes 19:15 dice: y le dijo Jehová: vuélvete por el camino en que te fuiste. ¿Tú quieres volver otra vez al llamado de Dios? Recuerda dónde, lugar, fecha, momento, circunstancia en que dejaste de amar a Dios. Recuerda ese momento y vuelve nuevamente a esos caminos que hoy Dios te está llamando con un silbo apacible. Un silbo apacible y delicado. Hoy Dios no viene como un papá regañón. Hoy Dios no viene con látigo, ni con fuego, ni con juicio. Hoy Dios viene con un silbo apacible, llamando a los hijos pródigos. Llamando nuevamente. Así como esa moneda perdida, el Señor se empecinó en buscar esa moneda perdida. Así como el Señor, yo le dije antiguamente, a nosotros nos cayó un palo de agua una vez en el parque. Y yo le dije al Señor bravo: Señor, ¿por qué nos llovió si nosotros estamos predicando tu palabra? Entonces uno de los sugieres me dijo: pastor, ¿sabe lo que pasó? ¿Qué pasó? Fíjese que una persona con apariencia homosexual llegó, porque nosotros empezamos el servicio 2 horas después, mientras que escampaba un poquito. Y dijo esa persona que vio la transmisión en vivo y salió corriendo desde la casa. Y ese día se reconcilió con el Señor. Entonces entendí que el Señor dejó mojarse a 99 ovejas por buscar a esa oveja perdida. ¿Por qué empecinarme a buscar una oveja teniendo 99 en mi casa? Porque el Señor te ama. Porque el Señor hoy te está diciendo: ¿qué haces en tu lecho de muerte? ¿Qué haces acostándote con la mujer que no es tuya? ¿Qué haces diciendo mentiras? ¿Qué haces sobornando? ¿Qué haces viviendo en tu lugar de pecado? Y tú estás llevando a Dios a lugares incómodos, pero te aseguro que Dios nunca te va a soltar. Y no te va a soltar porque todos los días, 365 días al año, te va a recordar que lo necesitas a Él. Y dice Zacarías 1:3: diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor, y yo me volveré a vosotros. Quiero que por favor levantes tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo.
Todos aquí levantemos nuestras manos al cielo. Y yo no sé por qué situación puedas estar viviendo. Solo te sé decir que hoy Dios no viene con castigo. Si tú esperabas que el Señor te juzgara por las malas decisiones que has hecho, yo creo que ya suficiente palo has tenido con la gente que todos los días te murmura. O yo creo que suficiente tienes con el cargo de conciencia que todos los días te dice que estás haciendo las cosas mal. Así como Elías, él pensaba que el terremoto estaba Dios, en el fuego estaba Dios, porque Dios es también fuego consumidor y consume a los pecadores. Hoy el Señor no viene como fuego, no viene como un terremoto, no viene como vientos destruyendo peñas. Hoy el Señor viene como un silbo apacible y delicado. Hoy el Señor viene con ese silbo diciéndote: ¿qué haces aquí? Tú no puedes empezar este año de la conquista estando en ese lugar de muerte. Tú no puedes empezar este año lejos de la presencia de Dios. Tú no puedes estar un año más tomando malas decisiones. Es necesario que ahorita te levantes, salgas de esa cueva y le digas al Señor: quiero volver a tener una relación contigo. Yo no sé cuántos pueden escribir diciendo: Señor, quiero volver a tener una relación contigo. Pero yo estoy empecinado a empezar este año con una nueva relación con Dios. Muchas veces, mis hermanos, y más en estos tiempos difíciles, tenemos excusas y argumentos para encuevarnos. Y yo sé que mucha gente que me está escuchando puede tener excusas buenas para desistir en su matrimonio, para desistir en su llamado. Yo sé que mucha gente se ha levantado incluso a refutarle a Dios del por qué no los ha sanado, el por qué su familia está mal. Pero hoy el Señor te dice: no quiero quejas de parte de ustedes. Quiero un corazón que quiera volver a empezar una relación conmigo. Seguramente esas dudas que vienen a tu vida es el producto de haber dejado una relación con Dios. Pero si vuelves nuevamente a sus caminos, te aseguro que Dios se va a encargar de lo que tú no puedes hacer. El problema no es querer cambiar, porque por tu fuerza no lo vas a poder hacer. Escuche bien. Por un día Elías fue Elías. Y el único día que Elías fue Elías se echó a morir. Él entendió que el resto de días no era Elías, era el Señor en Elías. Por un día, seguramente Elías dejó de orar y se levantó en la carne, y ante una amenaza de una mujer salió huyendo. Mis hermanos, no somos nosotros, es Él en nosotros. Dijo claramente Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Tú no vas a poder solo. Necesitas, es casi una obligación, que sea Dios quien pelee la batalla por ti. Dígame un solo hombre de la fe que ganó las victorias por la fuerza que tenía. Ninguno. Todos necesitaron de un dador de la vida que fuera delante de ellos para vencer a sus gigantes. Tú necesitas meter a Dios en tus problemas. Tú necesitas meter a Dios en tus dificultades. Tú necesitas meter a Dios en tu cueva. Tú lo necesitas. Y si tú eres de esas personas, cierra tus ojos y levanta tus manos y dile: Señor, por favor, dame una segunda oportunidad. Padre Celestial, mira a cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectados. Creemos en un Dios que da oportunidades. Hoy le hablo a los traidores, a los chismosos, a los adúlteros, a los fornicarios, a todos los que estamos bajo pecados. Hoy le hablo a la gente imperfecta. Hoy le hablo a personas que han perdido el llamado,
que han perdido el rumbo de su vida, de sus familias, de sus matrimonios. Y hoy les digo de parte de Dios, no es con ejércitos, no es con fuerzas, es con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Espíritu de Dios, mira a cada persona que está conectada y está diciendo en su corazón, Señor, te necesito a ti. Yo no puedo hacerlo solo, yo no puedo hacerlo sola. Señor, ven sobre sus vidas. Y así como Elías, con un silbo apacible y delicado, haznos volver al propósito que un día empezaste en nosotros. Señor, trae sanidad a nuestros corazones. Trae restauración a nuestras vidas. Y que terminemos nuestros días con un corazón en paz y tranquilo de haber cumplido lo que predestinaste para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.